Un lindo y hermoso sábado. Muchas, pero muchas bendiciones para cada uno de ustedes. Bueno, ustedes saben, en esta lección hemos estado disfrutando el libro de Apocalipsis, el capítulo 14. Y hoy estamos entrando realmente en un momento que podemos decir alegre como adventistas porque sabemos de esto. Pero hoy vamos a ver o vamos a dar esa buena noticia. ¿Qué noticia? De un juicio bíblico, un juicio que se está llevando, un juicio que ya pasó, o qué, dirán algunos. Bueno, la verdad que para esto, pues hoy, por la gracia de Dios, tengo dos grandes amigos, pastores, uno que lo van a conocer, nuevecito, sacado apenas del estuche. Y hoy, pues quisiera, sí, primeramente presentarlo a él, porque al otro ya lo conocen, ya es un poquito viejo como yo. Así es de que voy a presentarles al pastor Freddy. Pastor Freddy, bienvenido. Si se quiere presentar ante la audiencia, como usted guste. Pues muchas gracias por la invitación, gracias por abrirnos el espacio para estar con ustedes. Mi nombre es Freddy Cerribas. Vamos a estar aquí sirviendo a nuestro Dios para honra y gloria de nuestro Señor. Vamos a tratar de aportar todo lo necesario para poder llevar este mensaje de bendición para todo aquel que no lo conoce aún. Gracias, pastor. Y bueno, hoy nuevamente tengo a mi amigo y compañero, mi amigo Wilfredo Gerena. Este sí, ya ni decir que nadie de ustedes lo conoce. Pastor, algunas palabras para nuestra audiencia. Gracias, pastor. Estoy contento porque ya hace rato que no estaba acompañándolo en este espacio tan importante como es el estudio de la lección de escuela sabática, y bueno, estar contento con ustedes de que podamos disfrutar de este estudio tan importante y que podamos realmente aprender a través de su Santo Espíritu, que el Señor nos guíe de la mejor manera y que lo podamos disfrutar. Gracias, pastor. Bueno, sin más ni menos, pues vamos a ir a lo principal, ¿verdad? A la oración. Así es de que voy a invitar en esta ocasión al pastor Wilfredo para que nos lleve en oración y usted acompáñenos. Oremos. Gracias, bendito Padre, que estás en el cielo. Gracias porque nos permite este momento podernos reunir con nuestros hermanos, nuestros hermanos televidentes, para el estudio de tu palabra. Y queremos, Señor, de que tú nos guíes, que abra nuestra mente, que abra nuestro corazón y que podamos, Señor, entender el mensaje que tiene para nosotros. Gracias, Señor, por tu compañía. Te lo agradecemos en Jesús. Amén. Amén. Bien, pues vamos a ir a lo que es citas bíblicas, versículos, para poder entender lo que va a ser la lección de esta semana, y al mismo tiempo para aquellos también que pues no alcanzaron a obtener estas hermosas lecciones. Y la noticia de ahora es de que es buena, como dice el título. La buena noticia, que va a haber un juicio, o que hay un juicio. Y esto lo vamos a ver a base del libro de Apocalipsis, capítulo 14 y versículo 7. Hoy no voy a detallar porque quiero más darles participación a mis compañeros, a mis colegas. Y asimismo también Salmo 51, en el cual vamos a leer del versículo 1 al 4. Pero recuerden, siempre nuestra recomendación en esta escuela sabática es de que usted lea todo el capítulo, para que vea el texto y el contexto, y vea realmente el mensaje que nos está dando cada siervo de Dios. Asimismo, vamos a ir al libro de Apocalipsis, al capítulo 20 y el versículo 12. Y pues no tiene que faltar otro hermoso libro profético, que es el libro de Daniel. Daniel, el capítulo 7, que ese sí hay que leerlo todo, como también leer el versículo 9 y versículo 14, que ese es el centro. Y aún el versículo 26. Nuevamente regresamos al libro de Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 4,
versículo de 2 al 4, pero también el capítulo 5, del versículo del 1 al 12. Todas estas citas nos van a confirmar la buena noticia que vamos a tener en esta semana. Y el versículo para memorizar en esta semana está en el libro de Apocalipsis y la cita primera, capítulo 14, versículo 7, que nos dice así en esta cita el apóstol Juan. Vean cómo nos habla Apocalipsis 14, versículo 7, un mensaje de el ángel del Señor, diciendo a gran voz: temed a Dios y dale gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Así es de que, sin más, pues yo con esto me descanso un ratito y voy a dejar en este caso al pastor Rivas. Freddy o Rivas, para que él nos haga esta introducción de qué es lo que en realidad vamos a ver en esta semana. Pastor Freddy. Pues sinceramente estoy un poquito asombrado, pastor, por el título de la lección, ¿no? Sí. Dice la buena noticia del juicio, pero cuando hablamos de juicio, pues no, normalmente no es buena noticia, ¿no? Claro. Pues nadie de nosotros quisiera estar en un juicio, pastor. Ayúdanos un poquito para que vayamos entendiendo cómo es el asunto del juicio acá en Estados Unidos. Sí, bueno, los juicios generalmente es como funciona casi en todos los países, ¿verdad? Donde encontramos que tenemos un acusado, tenemos un abogado, tenemos un juez, tenemos los testigos, ¿verdad? Y fíjese que si uno se pone a buscar en la Biblia en el tema del juicio de Dios, que por cierto, antes de entrar a ese punto, cuando las personas escuchan de que va a ir un juicio, es algo que preocupa, algo que asusta, porque claro. A ver, pastor, entonces quiere decir que el juicio que vamos a ver y que va a estar en el cielo es un juicio como un tipo terrenal. Sí, muy parecido. Es como por decir cuando uno le dan un ticket, quiere decir, y uno va allá, el policía Sí. te acusa. Y cuando son de pronto temas mucho más graves que ya se necesita de pronto otros elementos, no de pronto como un ticket, de pronto porque se pasó un semáforo en rojo, ya cuando son cosas más grandes ya se utilizan testigos, ya se utilizan otros elementos, ¿verdad? Pero volviendo un poquito, siempre el temor de la gente, el juicio de Dios, y el asunto es que como lo presenta mucha gente, el juicio de Dios es un señor, y perdón la expresión que voy a utilizar, malacaroso, y dice, voy a castigar a todo el que se portó mal, ¿cierto? Sí. Y básicamente lo que hace el juicio tiene varias cosas, y es demostrar que Dios es justo, pero a través de la justicia de Dios encontramos el amor de Dios. Ese sería lo bueno del juicio, ¿no? Esa sería la buena noticia. Es ese, es que Dios es justo, pero está basado su justicia en el amor, no en el castigo ni en la destrucción de los impíos como tal. Aunque va a suceder, sí, pero la base de este asunto no es eso. Ahora, miren, yo sé que por el tiempo, pero simplemente voy a nombrar los textos bíblicos para que nuestros televidentes los anoten. Por ejemplo, tenemos... No, los pueden poner, todavía tenemos tiempo. Bueno, si tenemos tiempos, tenemos por ejemplo Juan 5:22. Juan 5:22, allí se menciona quién es el juez. ¿Ok? Juan 5:22. Y esas son palabras del mismo Señor Jesús. Eso también lo encontramos en el libro de Romanos capítulo 2:16. Pero solamente con Juan 5:22 lo vamos a tener. Ahí está. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo. Aquí tenemos el juez, que es ¿quién? Jesucristo. Dice que el Padre no juzga a nadie, sino que es el Hijo. Ahí tenemos el juez. En pocas palabras, pastor, si aquí Juan declara que el Padre no va a juzgar a nadie, quiere decir que Jesús de abogado pasa a juez. Ya voy para allá. De hecho, no son palabras de Juan. Recuerde que eso son palabras de Jesús. Y es lo más interesante, ¿no? Porque todo el juicio lo va a manejar el mismo Jesucristo. El mismo Jesús. Y estamos hablando de que todo el plan del juicio, nosotros podemos estar seguros de que va a llevar un buen camino.
Oiga, pues si él es nuestro juez, pastor, nuestro abogado ahorita, ¿quién, Sí, ya quién vamos no por el quiere? tema de abogado. Tenemos el juez. No, o sea, lo digo en el término de que hoy nosotros todo le pedimos a Jesús como juez, Ya. como abogado. Ahorita todos nuestros pesares, nuestras inclinaciones, todo va a Jesús. Sí. Ahora está como como abogado, Ujú. pero va a llegar el tiempo, como dice el Padre, que ese juicio Le toca, le toca a Jesús. toca a Entonces, ¿quién no quisiera que su abogado defensor fuera el juez a la hora el del mismo juez. juicio? Sí. Que por cierto, vamos a mirar el texto bíblico porque alguien de pronto nuestros televidentes, ¿cómo así que el mismo juez es el mismo abogado? Eso no Ok. sucede en la tierra, ¿verdad? Ok. Entonces, vamos a 1 de Juan 2.1, vamos a buscar el texto 1 de Juan 2.1 y allí encontramos que Jesús es nuestro abogado. Ok, primera de Juan 2. Capítulo 2 y el verso 1. Vamos a ver, ver. si de pronto nos lo coloca en la pantalla. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 1. A ver si... Ahí está. Hijitos míos, dice el Juan, el que dice, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo, el justo. ¿Se dan cuenta? Aquí tenemos el texto bíblico donde nos muestra ahora a Jesús como abogado. Ahora, este tema de abogado que se está llevando ahora, más bien va a ser la lección de la próxima semana. ¿Verdad? Sí. Para abundar un poquito sobre este punto, el pastor tiene razón, ¿verdad? Simplemente que estoy mostrando los elementos como tal, el juez, el abogado, pero fíjese, tenemos también los testigos. ¿Quiénes son los testigos? Mateo 18 y el verso 10. Mateo 18 y el verso 10. A ver. Dice, mirad que no menospreciéis a uno de esos pequeños, porque os digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. Aquí vemos que los ángeles todo lo ven. Es más, nosotros, la sierva del Señor dice que tenemos un ángel anotador. Él nota todas nuestras nuestras Gestos, acciones, acciones. ¿verdad? Nuestros actos y pues obviamente es ¿qué más que testigos que él? Que ellos, perdón, hablando de los ángeles. Muy bien. Sí, de Ahora, hecho, pastor, decía ahorita el pastor del juez, Jesús como juez y abogado, pero si nosotros nos vamos un poquito al asunto del sellamiento, cuando termina el sellamiento, la sierva de Dios dice que el ángel de Jehová asciende al cielo y le dice que todos han sido sellados. Y entonces el Señor dice, consumado es. Y ahí podemos estar hablando de que ya ahí el juicio investigador como tal ya se cerró. Ya se sabe quién es culpable, ya se sabe quién es inocente, en base a ese sentido que estaban mencionando. Jesús como el juez y como el abogado. Es interesante, ¿no? Es interesante. Yo por eso decía hace rato, buena noticia el juicio, ¿por qué? sí. Pues porque ahí va a haber justicia. Ajá. En ese juicio, que es la buena noticia, es porque también podemos pensar hoy en día, pastor, o sea, a veces vemos cosas injustas. ¿Por qué aquel que se porta mal está mejor viviendo que uno que busca la voluntad de Dios Así es. y está siempre buscando el hacer bien? Mientras aquellos que buscan lo malo y hacen lo malo, pues les va bien. Y entonces nosotros no esperamos un juicio terrenal, nosotros esperamos un juicio celestial. Ahí está. Es lo que quería, el pastor está mencionando todo el cuadro. Ahora, pastor, termínanos de completar el Porque cuadro. todavía nos quedan unos puntos importantes. Tenemos el acusador. Okay. Y Apocalipsis 12:10 tenemos el que acusa. Apocalipsis 12:10 y ahí el mismo texto nos va a decir quién es el acusador. Apocalipsis capítulo 12 y Versículo el verso 10. Okay. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Este personaje se llama Satanás. ¿Ok? Ahí lo tenemos. Vamos a la siguiente. Por ejemplo,
¿dónde están registradas nuestras acciones? O sea, porque todo tiene que estar registrado. Apocalipsis capítulo 20 y el verso 12, allí está registrado todas nuestras acciones, sean buenas o sean malas. Apocalipsis 20, 12. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Entonces, todo lo bueno y todo lo malo está registrado en estos libros celestiales. Lo otro que tenemos es en base a qué código o a qué ley es que se va a basar el Señor para decir, bueno, Pero, a ver, cometiste un error. Vamos a aclarar esto, porque diste dos citas. Ajá. La primera no recuerdo, era Apocalipsis. Sí. Pero esta última ahora nos habla de unos libros. Ajá. La otra cita que diste es que dice que el diablo acusa a los hijos de Dios, No, acusa, sí. al hombre. Entonces, antes era una acusación, ¿por qué a él sí? Si él hizo lo mismo que yo, ¿por qué Ajá. a él sí lo vas a librar? Pero ahora no, ahora hay un juicio o una acusación dentro de unos libros. ¿Por qué? Porque, como ya citaste también, son los ángeles que están a nuestro lado y que ellos están llevando cada palabra o cada acto de nosotros. Y entonces ahora allá los ángeles van y escriben en el libro son 3 libros: el libro de la vida, el libro de memorias y el libro de la muerte. ¿Ok? Ahora, en el libro de memoria es donde se registran todo acto, sea bueno o sea malo. Entonces, así mismo nosotros, pues no vamos a poder decir allá, no, oiga, señor, a mí se me acusa. Incluso, pastor, perdón que te interrumpa. La sierva de Dios dice que también la Biblia es uno de esos libros, va a estar abierto allí, la ley de Dios también, en base a las acusaciones de Satanás, es tomado de estos libros. Por eso tienen que estar allí, porque son como la evidencia de lo Así que nosotros es. tenemos que estar haciendo bien. Cuando dice la lección, la hora de su juicio ha llegado, ok, el juicio tiene que estar basado en algo. Exacto. Eso es ¿En lo base que a él, qué? él Tiene iba que a haber introducir leyes, ahorita. exactamente. Ya. Sí, nomás quería aclarar ese punto, Sí. ¿verdad? Cómo ahora no haber alguien que te acuse allá. ¿Por qué? libros? Porque el diablo ya no puede entrar, no te puede acusar. Pero sí los ángeles que tenemos y que ellos están llevando ese registro. Ajá. Eso está quedando escrito allá. Sí. Pero ahora, ¿por qué se va a hacer un juicio? ¿Sobre qué? ¿Qué base? Es como, ya decíamos hace un ratito, ¿no? Si un policía te para y te da una infracción de un ticket, ¿con base a qué? ¿Qué ley lo ampara para darte un ticket? Sí, así Eso es es lo que verdad. vamos a ver ahorita. Sí, y por último tenemos un código. Es el El código. código. ¿Ok? Vuelvo y te retomo lo que el pastor dice, el código de tránsito. El tránsito claramente dice que si te pasas un semáforo en rojo, hay una ley, y que por cierto nosotros la sabemos que va a un ticket o algo peor que un ticket, ¿verdad? Pero por ejemplo, si un policía lo para a uno, le dice, es que, le digo, y señor policía, ¿por qué me para? Es que usted se rascó la oreja con la mano izquierda y es prohibido. Entonces, le voy a decir algo, en Colombia mucha gente empezaron a conocer las leyes de tránsito, y resulta que los policías paraban y se inventaban cualquier cosa. Ahora un policía es obligatorio tener el manual o el código de tránsito consigo mismo, porque habían policías que hacían trampa. Cualquier ticket querían sacar, cualquier cosa, y entre más ticket ellos sacaban, pues más dinero ganaban. Y Satanás Entonces, es tramposísimo. Sí, entonces estos policías ahora dicen, no, porque aquí dice, entonces, si alguien dice, es que se rascó la oreja izquierda, sí, pero ¿dónde dice eso? Ahora no se puede. Mire, Dios tiene un código también, y lo encontramos en Santiago capítulo 2 y el verso 12. Santiago 2 y el verso 12, ahí tenemos el código por cual seremos juzgados. A ver. Ahí está. Ahí está. Así hablad y así haced como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Ahora, ¿esta ley cuál es? Hay muchas leyes en la Biblia. Son los 10 mandamientos. Y usted, pero ¿cómo sabe? Si leemos desde el verso 10, vamos a encontrar que el contexto se está hablando de los 10 mandamientos. Vamos al verso 10 para que nuestros televidentes lo puedan ver. Ahí está. Porque cualquiera que guardare toda ley
pero ofender en un punto se hace culpable de todos, porque el que dijo no cometerás adulterio, también ha dicho no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Ahora viene el texto que leímos. Así hablad y así haced, como los que habéis de ser juzgados por la ley. ¿Cuál ley? La que acabamos de leer, que es la ley de la libertad. Así es. Ese Claro. es el código. Para el juicio tiene que haber un código. Entonces tenemos todo el cuadro una completo. Está todo en por eso. Este juicio ya está enmarcado, ¿no? Ya. Por eso es la buena noticia. Por eso es de que hoy en día todo cristiano, todo ser humano, todos los que conocemos de estas cosas, pues es decir, en realidad, que es bueno, porque va a haber un día de justicia, un día de que lo justo va a ser justo y el pecado va a ser pecado. Y pues bueno, no sé, pastor, si usted quería decir algo ya. Es que estoy retomando lo que el pastor acaba de mencionar. Queremos saber en base a qué vamos a ser juzgados. Ahí está. Todo. Ya lo sabemos. Queremos saber quién nos va a juzgar. También ya lo sabemos. Queremos saber quién nos acusa, quién nos demanda, ¿no? Vamos a ponerle en este caso, quién nos está demandando. También lo sabemos, tenemos el acusador. Ahora, lo interesante es que el mismo juez, el que hará el papel de juez, también hará el papel de abogado. Que eso es un detalle muy bueno. Por eso yo quiero entender que el autor de la lección de este trimestre estaba poniendo buena noticia del juicio, porque cuando a mí me llega una notificación de juicio, Es pues, preocupante. no es tan buena, ¿no? Y a mí sí no quisiera ir a juicio. Así es. Bueno, hay otra cita que ya vamos a dejar aquí las notas, Sí. Las vamos a leer quizás el viernes, pero me gustaría, Gilbert, si me puedes poner Eclesiastés, versículo 12. Perdón, Eclesiastés capítulo 12 Y el verso y 14. el verso 14. 13 o 14. O 13 y 14, pon los dos. Eclesiastés. Y con esto vamos a ver lo que va a ser el juicio. Vean, el fin de todo el discurso oído es este. O sea, por más que tú escuches a uno, escuches a otro, de todo tú eres el que tienes la responsabilidad de buscar tu salvación propia. Y una de ellas es como dijo el Apocalipsis 14:7. Teme a Dios y guarda sus mandamientos. Porque esto es el todo del hombre. ¿Cuál es el todo? Obedecer a Dios. Porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Ahí está la decisión. Amén, amén. Entonces, ¿quién toma esa decisión? Eres tú. Tú como un hombre de Dios a la imagen del Señor. Y es así que este código un día se nos va a aplicar a todos. Y por eso, aquí, hagas bien o hagas mal, se está registrando en el libro que está en el cielo. No podemos decirte más, te lo diremos mañana. Así es de que esperamos que nos sintonices también mañana a través de este mismo canal. Que Dios te bendiga, Dios te guarde y un hermoso y bendecido sábado. Amén.